El derecho romano es una materia fundamental para la formación del jurista moderno, ya que trae las sabias enseñanzas del derecho de la Roma antigua. Es el derecho que fundamenta la legislación civil de gran parte de Europa y toda América Latina. Bien, ahora nosotros debemos comprender que el derecho romano se originó dentro de Roma, la cual sufrió diferentes formas de gobierno. Lo que nos compete hoy es hacer un análisis comparativo de la República y el Principado. Comenzaré hablando acerca de la periodización jurídico-política de la República y el Principado. Ahora bien, la República es la forma de gobierno que tiene lugar entre los romanos en el año 509 a.C. y el 27 después de Cristo. Se ubica en el periodo preclásico de la primera vida del derecho romano y parte del periodo clásico. Esta también contiene el periodo helenístico, que abarca del año 130 a.C. al 30 a.C. En ella, la potestas del rey que se dio durante la monarquía se sustituyó por la de las magistraturas, limitadas entre sí. Como bien sabemos, dentro de la República el poder no era limitado a solamente unas magistraturas, sino también estaba dividido en cada una de ellas. Ahora bien, existían 7 magistraturas, que iban en orden ascendente como si fuera una escalera. La primera el cuestor, después seguía el edil, la que le seguía era el pretor, después continuaba con el cónsul, después se ascendía al censor, que posteriormente ascendía a máximo pontífice, y después se alcanzaba a ser dictador. Las magistraturas se encontraban limitadas por la autoridad del Senado, Autoritas Patrum, y por el pueblo que en un principio era patricio y más adelante se anexaron a los plebeyos. Como bien sabemos, los patricios eran los que eran considerados fundadores de Roma, y los plebeyos eran los allegados que llegaron a habitarla después. Ahora empezaré hablando del Principado. El Principado es la etapa de gobierno que abarca entre el año 27 a.C. y el 284 después de Cristo. Ella se ubica en el periodo clásico de la primera vida del derecho romano y parte del periodo posclásico. A esta también se le atribuye el periodo clásico alto, que abarca del año 30 a.C. al 130 después de Cristo, y el periodo conclusivo o epigonal, que va del 130 después de Cristo al 230 después de Cristo. En ella, las viejas instituciones republicanas del Senado coexisten bajo un orden impuesto por el príncipe. Los comicios y las magistraturas van a coexistir con la nueva organización del príncipe y su burocracia imperial. Al inicio del periodo, el príncipe y el Senado son los titulares de las potestas. Y en contraste con el régimen electivo, honorario, gratuito y responsable de las magistraturas de la República, existen nuevos funcionarios designados por la Autoritas Principis, que gozan de remuneración. A diferencia del carácter anual de las viejas magistraturas, los nuevos cargos se desempeñan en funciones con carácter permanente y responden frente al Augusto. El príncipe no es rey sino el primer ciudadano de Roma en todos los cargos públicos con carácter vitalicio. Ahora les hablaré de las fuentes formales del derecho en la República. Estas nacen de las potestas y surgen de la colaboración entre los magistrados, es decir, los cónsules, los comicios por centurias y el Senado. El magistrado las proponía y se anunciaban en un lugar público sobre las tablas de bronce, dando a conocer su día y el día que había de votarse. Antes era así hasta la Lex Papiria, del 623 a.C., que la sustituyó por un procedimiento secreto y escrito. Como ejemplo de esta legislación tenemos la Ley de las 12 Tablas, de mediados del siglo V a.C. Además tenemos los plebiscitos, por los que se regía la plebe, propuestas a instancia de los tribunos o magistrados y votadas en el concilio. Como ejemplo de esta, tenemos a la Lex Hortensia del 287, que dispuso la obligatoriedad de estas medidas legislativas también para los patricios, concluyendo a menos en lo formal del referido conflicto de las clases. Y el Edicto del Pretor, que constituyó la fuente del ius honorario. Ahora bien, en las fuentes del derecho del Principado tenemos al ius honorarium, que son los edictos anuales de los pretores urbanos, peregrinos, de los ediles y de los gobernantes de las provincias, además de la jurisprudencia del Principado,
que es muy importante porque transita hasta convertirse en potestas y en la fuente más importante del ius civile. Otra fuente son las leyes comiciales, en las que se buscaba una nueva organización política, el intento por establecer el orden republicano, que se hizo de la legislación comicial. La facultad legislativa fue depositándose en el Senado y ésta en el Príncipe como primer ciudadano entre los romanos. Como ejemplo tenemos la Lex Imperium Vespasiani, que fue la última legislación votada en las asambleas comiciales con el propósito de delegar su función en la instancia senatorial. Otra fuente importante del ius civile la conforman los senadoconsultos, pues en esta etapa alcanzan la potestas. Yo les hablaré de la República Romana, la cual inicia en el año 509 a.C. En la República habrá diversas magistraturas, las cuales tenían generalmente estas características: la anualidad, gratuidad, colegialidad, electividad y responsabilidad. Al decir anual es que su cargo duraba nada más un año, a excepción del censor que duraba 5 años. Además tenían gratuidad ya que eran gratuitas ya que no tenían un salario, no eran remuneradas. Eran colegialas ya que tenían que compartir la magistratura con alguien más. No eran unipersonales. Eran electivas porque los comicios, en el caso de las magistraturas de las magistraturas patricias, eran elegidas por el concilio centuriado, mientras que en el caso de las magistraturas plebeyas eran elegidas por el concilio plebis. Además, tenían una responsabilidad. Esa responsabilidad era ante el pueblo romano. Ahora les explicaré las magistraturas. El consulado tenía el derecho de la vida y de la muerte, que es el jus vitae et equis. Tenía el derecho de convocar al senado, que es el jus agendicum senatus. Además, tenía el derecho de convocar al pueblo, que es el derecho cum agendicum populus. Además, tenía la cualidad de crear leyes, las cuales serían denominadas leyes rogatos. Esta cualidad que tenían era la rogatio. Bueno, la pretura tenía dos puestos, como lo había mencionado: un pretor urbanus y un pretor que se encargaba sobre los problemas con los peregrinos. El pretor urbanus se encargaba de pleitos entre romanos, mientras que el otro pretor tenía que encargarse de los pleitos entre peregrino romano o peregrinos. Además tenía la jurisdicción, que era la cualidad de aplicar la justicia en el orden privado, utilizando las reglas del derecho civil y además llenando las lagunas de esta por medio del jus edicendi, que era la cualidad de crear derecho honorario. Después vemos al edil. El edil también poseía lo que era la jurisdictio y el jus edicendi. Este tenía que cuidar el orden de lo que serían los mercados y las zonas públicas, además de que se encargaba de la distribución del trigo. Por otro lado tenemos al cuestor. El cuestor se encargaba de la administración y vigilancia del tesoro público y aparte del coercitio. La coercitio era la administración de derecho criminal. El tribuno de la plebe tenía las siguientes cualidades: era un jefe militar, podría convocar al pueblo y proponer plebiscitos, lo cual era equivalente a lo que podía ser el consulado, que poseía la rogatio, y podía crear lo que eran las leyes rogatas. A diferencia de lo que era el tribuno de la plebe, crearía las leyes plebiscitas. Aparte, era inviolable, es decir, que era sacrosanta. El individuo que intentara atacar o dañar al tribuno de la plebe se le denominaría como sacer, que era el que perdía el favor de los dioses. Además, tenía el intercesio tribunicia. Por otro lado, tenemos al censor, quien tenía con sus 3 cualidades: la vigilancia moral, elaborar el censo y determinar los impuestos. Además, se nos presenta el dictador, que es una magistratura suprema y es extraordinaria. Esta magistratura solo se presentaba cuando Roma estaba en crisis. Además tenía una duración de 6 meses y reunía todas las cualidades mencionadas de todas las magistraturas. Además no era electa por el pueblo, sino por los cónsules y además por el Senado. Por otro lado tenemos la magistratura del Pontificio Maximus, la cual tenía el ius auspiciorum, es decir, era la interpretación de la voluntad divina. El fas y nefas, tenemos a lo que es el Senado. El Senado aconsejaba la administración financiera, además de el arriendo de lager públicos y los impuestos de la ciudad. Tenía injerencia en lo relativo a las provincias y asuntos exteriores, así como las tomas de decisiones en el caso de la guerra. Aparte, tenía lo que era la auctoritas patrium. Por otro lado, tenemos al comicio curiado. El comicio curiado tendrá actos de carácter religioso y de orden familiar. Después tenemos al comicio centuriado, que en ese se encargaba de elegir a las magistraturas mayores, pero de origen patricio. Además,
Estas eran las que votaban por las leyes rogatas. Ahora les hablaré de la relación política del Principado. El Principado era una época de transición, otra vez a centralizar el poder, por lo cual se le va a fingir que se estaba restaurando la República y conservará a las antiguas magistraturas ya antes mencionadas. Además, aquí se creará lo que será la burocracia imperial, la cual estaba compuesta por el legality Augusti, que eran los prefectores al frente de las legiones, la prefectus praetorio, encargado de la Guardia Nacional y de los asuntos civiles y criminales, la prefectus urbi, que era la representación del príncipe en su ausencia, el prefectus vigilium, que eran las funciones de policía, el prefectus anonae, el encargado de la distribución del trigo, el prefectus Aegypti, que era el delegado del príncipe para el gobierno de Egipto. Bueno, voy a empezar con las diferencias entre estos dos tipos de organizaciones políticas. En la República, las magistraturas eran gratuitas, mientras que aquí no eran gratuitas, sino estaban muy bien remuneradas. Las otras eran electivas, mientras que en esta ya no. Estas ya no eran electas por el pueblo ni por unos comicios, que yo me refiero que sería el comicio centuriado y el concilio plebis, sino estas serían elegidas por el príncipe. Ya no son responsables ante el pueblo, sino son responsables ante el príncipe. Ya no tienen una vigencia determinada, se podría decir, además de que ya no son colegialas, sino estas son unipersonales. Ahora, algunas similitudes que tienen son en los cargos. Por ejemplo, el prefectus praetorio, que era el encargado de la Guardia Nacional, los asuntos civiles y criminales, lo podemos poner como el pretorio y el edil, ya que como sabemos, esos poseían la jurisdictio, que era lo que les permitía impartir la justicia en el orden privado, de acuerdo con las reglas del jus civile. Por otro lado, tenemos a lo que sería el cuestor con la coercitio, lo cual era la administración de la justicia criminal, como ahorita lo podemos ver, el prefectus praetorio también lo tiene. Además, otra similitud que tenemos es el prefectus anonae, que era el encargado de la distribución del trigo, lo cual podemos ver que este cargo también lo tenía el edil, que también se encargaba de la distribución del trigo. Por último, tenemos al Senado. A este periodo se le denomina como de arqueo principado porque van a gobernar entre dos, que es el príncipe y el Senado. En este periodo, el Senado tendrá potestas. El desarrollo de la jurisprudencia en la República se caracteriza ya que se ve una descentralización, además de que pasa a ser escrita. Y esto empieza con la creación de las 12 tablas. Por otro lado, como tres personajes importantes se encuentran Cneo Fabio, Tiberio Corunciano, Sexto Aelio Peto, y la jurisprudencia deja de ser rígida y sacramental. Ahora se dirige al método de la retórica. Busca ahondar una solución preliminar a partir de un problema. Se da a partir del modo de ser de los romanos y busca crear una regla que la discipline la justicia y se deje a un lado la forma rígida y sacramental como mencionaba anteriormente, además de dejar al lado la costumbre. En el desarrollo de la jurisprudencia en el Principado, se da en un periodo es en el 30 a.C. hasta el 130. Los jurisprudentes clásicos comienzan a reunirse alrededor de dos tendencias. La de Laveón, quien a menudo se cita, era el detractor del Principado, y la de Capitón, partidario de la nueva organización política. De estos juristas prudentes nacieron las llamadas escuelas de los proculeyanos y los sabinianos, Próculo y Masurio Sabino. Este periodo predomina el método causístico, en comparación con la abstracción que domina en el anterior. Fueron proculeyanos Nerva el Antiguo, Nerva el hijo de Longino, Pegaso, Celso el Antiguo, Celso el hijo y Neracio. Los sabinianos fueron en cambio Lacio Longino, Caelio Sabino, Jaboleno Valente, Tuciano y Salvio Juliano. Destacan los jurisprudentes Papiano y príncipe de los jurisconsultos y sus discípulos Paulo y Ulpiano. Salvio Juliano fue cuestor del emperador Adriano, en donde reunió en un solo cuerpo las reglas publicadas cada año por el pretor urbano y los ediles curules, en donde su obra sería más tarde ratificada por un senado consulto. Esta obra fue conocida como el Edictum Perpetuum, en donde se cuenta entre las fuentes del derecho escrito por excelencia. Si bien la obra principal del siglo II, los Digesta de Salvio Juliano o los comentarios de Paulo y Ulpiano al edicto,
Intentan en su exposición proponer un orden lógico importando la dialéctica griega y la yuxtaposición de los casos heterogéneos.